Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio del programa. Espero que nos puedan ver. Esto ya tendría que ir. Ahí está, ahí me veo. Perfecto, muchas gracias y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. Bueno, perfecto. Eh, ¿Quién tenemos por aquí? Brenda Thompson, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Me alegro de verte. Saludos ahí a Estados Unidos. Muchas gracias. Panamá UFO, bienvenido. Saludos a Panamá. Y tenemos también a Juan Carlos Confan, bienvenidos, saludos a Perú, Galactic 2.0, bienvenidos, saludos ahí a Estados Unidos y Juan Araujo, más saludos a Perú, muchas gracias. Y vamos a presentar a nuestro invitado especial que es desde Argentina. Tenemos con nosotros a Facundo Ula. Hola Facundo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Feliz Día del Amigo para los que lo celebran. Más allá de que es una fecha comercial, disculpen el sonido ambiente que estoy cerca del exterior por eso. Y bueno, vaya a saber si llegó o no el hombre a la luna. Tomás, hoy vamos a hablar de un tema que estoy muy contento de compartir porque a mí me ha ayudado mucho y son diferentes pasos a seguir para cambiar situaciones que no nos favorecen en situaciones que nos favorezcan. Vamos a hablar de la alquimia del ser. Perfecto, muchas gracias. Creo que la mayoría de ustedes ya conocen a Facundo. Hemos hecho diferentes programas y bueno, los que no lo conozcan, síganlo, por favor. Ahí está en la descripción sus redes sociales, ¿no? Sus Instagram, su canal de YouTube para comprar su libro y todo eso. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del tema de la alquimia, que bueno, alquimia pues todo el mundo piensa sobre una especie de química esotérica, ¿no? Pero ¿qué sería la alquimia del ser? ¿Nos podrías hacer como una pequeña introducción, por favor? Por supuesto, Tomás, muchas gracias. Se comprende como alquimia el proceso de transmutar metales en oro, principalmente, sobre todo en el medioevo. Es un proceso químico, como dijiste vos, para transmutar, por ejemplo, el plomo en oro. En este caso lo vamos a llevar a lo humano, porque los mismos pasos que comprenden la alquimia de materiales también se puede aplicar psicológicamente a los seres humanos. ¿No? Vamos a citar fuentes de alquimistas y vamos a entender que es un proceso alquímico, es un proceso de transmutación. Si queremos transmutar o cambiar algo, debe ser porque eso que queremos cambiar no nos agrada, o quizás sea algo bueno, pero queremos mejorarlo y que sea mejor, y estas herramientas sirven para eso. Conocemos alquimistas famosos como Paracelsus,
que la población de su época los consideraba medio locos también a estos personajes, ¿no? Y para mí, quería hacer hincapié, el alquimista más famoso de la historia es Jesús, el Maestro Jesús, el Cristo. Jesús transmutaba, hay en la Biblia, en los evangelios canónicos, hay muchos ejemplos de alquimia que practicó Jesús. Por ejemplo, transformar el agua en vino, multiplicar los peces, o transmutar a personas sanas, a personas enfermas en personas sanas, ¿no? Sanar enfermedades, todos milagros. Esos milagros o la magia es alquimia pura. Si aplicamos ciertos pasos alquímicos, podemos lograr transmutar diferentes estados del ser humano, psicológicamente hablando, es decir, sobre todo mental y emocionalmente, porque eso mental y eso emocional va a ser lo que transmute la situación en la realidad física y material. Ok, Tomás. ¿y cómo podemos hacerlo para transmutar de una situación que queremos mejorar o que no nos gusta a otro mejor? Hay diferentes pasos a seguir, pero primero tenemos que sacar el tabú de lo que es la alquimia, pues la alquimia está presente en la vida diaria. Por ejemplo, cocinar es un proceso alquímico y lo hacemos todos los días, ¿no? No sé, para hacer merengue, batís claras de huevo y azúcar y formás el merengue, ese es un proceso alquímico, o hacer un huevo frito, por ejemplo, ¿no? La alquimia está presente en la vida diaria, en lo cotidiano, en el día a día. Lo interesante de esto es profundizar en la alquimia del ser, justamente es que siguiendo determinados pasos podemos transmutar cosas que necesitamos transmutar. Si estamos perfectos y no hay nada que cambiar, bueno, listo, no hay problema. Pero por lo general tenemos situaciones que queremos transmutar, a asuntos de salud que queremos sanar, y todo esto nos sirve para eso, y son 4 pasos los que nos sirven para alcanzar y cumplir este proceso alquímico. Si querés, comenzamos con el primero. Pero antes de explicarnos los pasos, ¿nos podrías dar un ejemplo de algo que podríamos mejorar a través de esto? Supongo que tú lo habrás usado y, o sea, ¿me podrías dar un ejemplo de algo que tú hayas conseguido mejorar con este proceso? Sí, por supuesto. Primero disculpas porque está sonando una sirena acá y estoy cerquita de la calle y pasan autos y motos, así que No hay disculpas el ruido problema, no hay problema. ambiente. Y por ejemplo, transmutar, hay patrones repetitivos que son nocivos para nosotros. Por ejemplo, traumas de la infancia, que generan situaciones o recuerdos, por ejemplo, de cosas que cuando volvemos a recordar eso nos volvemos a sentir mal, y ese malestar que sentimos por lo general se somatiza. Así que sanar ese tipo de cosas, esos patrones nocivos, patrones repetitivos nocivos de conducta, de reacciones, por sobre todo, para eso nos sirve este proceso, estos pasos. Si hay algo que se repite siempre, ¿no? O sea, hay personas que tienen una relación, terminan esa relación, empiezan otra y tiene las mismas patologías, llamemos, que la primera relación. Y terminan esa relación, comienzan otra y lo mismo, y se repite determinado patrón. Por lo general esos patrones son traumas y que vienen desde una raíz muy lejana. No es la última vez que lo sentimos, ni la anterior ni la anterior. Si indagamos y hacemos una especie de sinapsis, podemos llegar a la raíz de eso. Entonces esto nos sirve para sanar traumas, entre otras cosas, y también nos puede servir para sanar asuntos de salud. En lo personal yo traté de aplicar esto para sanar ese tipo de cosas. Asuntos psicológicos, que todos tenemos cosas que hemos vivido difíciles, y asuntos de salud que a veces hay que transmutar.
tengamos en cuenta que la salud física es una consecuencia emocional que a su vez tiene una raíz mental. Así que esto nos sirve, este proceso alquímico nos sirve para sanar ese tipo de cosas, físicas y psicológicas. O sea, problemas físicos también se podrían, pero... Hola, creo que se cortó la transmisión, Tomás. A ver, Hola, no sé qué hice que me no salí. te preocupes. Espero que esto, que no se haya caído la... Me fijo, un segundo. A ver, dame un segundo. A ver, Sí, estamos, estamos ahí. estamos. Sí, Yo lo estamos. tengo ahí en el laptop que estamos, sí. Vale, perfecto. Ok. Pues bueno, o sea, problemas físicos que tengan una raíz psicológica Sí. o cualquier problema físico. Son eslabones de una misma cadena, es toda una cadena consecuente. La salud física y mental es una consecuencia de lo emocional y lo emocional tiene una raíz mental y esa raíz mental puede ser una situación traumática que hayamos vivido, pero por lo general van unidos. A eso se refieren las terapias holísticas, ¿no? Holos, que es totalidad. Bueno, para sanar algo físico hay que sanarlo psicológicamente también, sanarlo emocional y mentalmente. Perfecto, muchas gracias, Facundo. Entonces, bueno, nos ibas a contar los pasos para este tipo de alquimia. Adelante. Muy bien, en este caso, tanto la alquimia química como la alquimia del ser cuentan con 4 pasos, son los mismos pasos. Tanto para transmutar, supuestamente no es alquimia esotérica, para transmutar los metales en oro llevaban cierto procedimiento. Bueno, psicológicamente podemos aplicar estos pasos también. Este mismo procedimiento son 4 pasos principales que permiten desarrollar la transmutación de lo que pretendamos transmutar. Insisto, puede ser algo físico, una condición física, algo de salud física, de salud mental o algún trauma que querramos mejorar. Exacto, ahí hicieron una pregunta de si está relacionado con la magia, y sí, la alquimia y la magia son los mismos conceptos y los milagros también. Jesús transmutaba defectos en virtudes, transmutaba personas enfermas en personas sanas, el agua en vino, bueno, eso es magia y eso también son milagros y eso también es alquimia. La alquimia está muy presente en la vida, en el cotidiano, en el día a día. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para empezar este tipo de alquimia? Ok, el primer paso se llama nigredo y sería el oscurecimiento. Y consiste en ir a nuestro subconsciente, a encontrar nuestra sombra. ¿A qué me refiero con esto? A razonar. Por ejemplo, si hay un patrón repetitivo de algo que vivimos en reiteradas ocasiones y nos hace mal, ¿no? Puede ser un trauma vivido en la infancia y que cada vez que vos ves o tus sentidos están expuestos a determinada información que estuvo presente durante esa situación traumática, eso te retrotrae a esa situación traumática, te lo acordás, lo pensás y lo sentís, te volvés a sentir de la misma manera que si es un trauma, o te vas a sentir o enojado o triste o frustrado, que es negativo para la salud. Entonces consiste en ir al subconsciente y razonar qué fue lo que produjo eso que quiero transmutar.
¿no? Si es una enfermedad, si es un trauma, porque la enfermedad física también tiene una raíz emocional y probablemente en el proceso de autoconocimiento nosotros conozcamos, nadie mejor que nosotros para conocer esa raíz que produjo esa situación en la que nos encontramos, esa situación que queremos transmutar. Y ahí tenemos que hacer una especie de sinapsis, ir a la raíz, haciendo consciente las causas de ese estado o de esa situación que queremos transmutar. El primer paso es puro autoconocimiento, reflexionar, ir al subconsciente, porque digamos que en la realidad física es un pequeño porcentaje consciente el que tenemos en nuestra vida humana. La mayor parte de las cosas que provocan situaciones, reacciones y que provocan nuestra realidad están en el subconsciente. Así que eso es una tarea personal y a veces duele aceptar esa raíz. Pero bueno, de eso se trata. Primer paso, nigredo y oscurecimiento por eso casualmente, por ir a lo que está oscuro en la sombra y no lo que está visible. Pero eso, o sea, es similar a hola, bienvenido o bienvenida a Mar es ser muchas gracias. Bueno, no acabo de entender qué tiene que ver esa pregunta con el tema, pero si hay tiempo, pues la pasaremos. Pero bueno, volviendo al tema que hablábamos de la alquimia del ser y todo eso, tú dices que para empezar hay que buscar la raíz de el problema y tal, ¿no? Sí, o de la Esto, situación que querramos transmutar. Encontrar claro. la raíz de la situación. Eso, una sinapsis, que es unir cabos, atar cabos, hasta la primera vez que sentimos eso, que luego se repitió y se transformó en algo que es básico, como un trauma o una fobia. Sí, y eso también se hace así en la biodescodificación También, exacto. y tal, ¿no? Sí, Entonces, hay muchos procesos de hacerlo. Podemos hacerlo nosotros mismos si somos valientes y con convicción y siendo sinceros con nosotros mismos y también podemos utilizar otras herramientas como la biodecodificación cuántica, las constelaciones, terapia cognitivo-conductual también, el psicoanálisis. No, es un proceso psicológico y este primer paso es muy psicológico porque es ir al subconsciente y encontrar la raíz de eso que queremos cambiar. perfecto. Ok, entonces, cuando ya hemos encontrado la raíz de ese problema, ¿qué más debemos hacer? Bueno, ese es el primer paso, es uno de los más difíciles y uno de los más importantes, ¿no? El nigredo. Y luego viene el segundo paso inmediatamente, son correlativos, es el albedo, que es el blanqueamiento o purificación. Y eso es sanar esa raíz encontrada, decidir y hacerlo. Soltamos, perdonamos, avanzamos. Una vez que encontramos la raíz, eh, eso nos permite tomar acción para no repetir más ese patrón que genera un bucle que nos deja trabados, se traba la energía de esa manera, porque al recordar sentimos, al sentir somatizamos y si es un trauma, es algo negativo, bueno, dejamos de repetir eso, dejamos de perpetuar eso que nos está haciendo daño, ¿no? Y seguimos adelante, nos liberamos. El segundo paso, el blanqueamiento y la purificación, es justamente una vez encontrada esa raíz subconsciente, inconsciente, en nuestra sombra, sanarla. Y eso se tiene que hacer con decisión y con convicción, ¿no? Con querer hacerlo.
No implica seguir teniendo rencor o lamentando, sino soltar, sanar, puede ser perdonar. El perdón purifica, ¿no? Y este es el proceso de el blanqueamiento y la purificación. Por eso es un un proceso de autoconocimiento, implica mucha convicción, ¿no? Y mucha sinceridad con nosotros mismos también. Ok, o sea, encontrar la raíz del problema una vez la hayamos encontrado, o sea, sería entonces, según lo que has dicho y yo entiendo, sería un proceso de reflexión y llegar a aceptar eso o perdonar o algo así sería, ¿no? Exacto. A veces cuando encontramos la raíz, lo más probable es que nos desagrade, que no nos guste. Entonces, cuando uno vive un trauma hay diferentes pasos posteriores. El primero, no lo podés creer, no lo querés creer. El segundo paso es te enoja, te enojas. El tercero te pones triste y recién por cuarto aprendés, ir al aprendizaje de eso. Bueno, ¿qué me enseña esta situación, no? Y por supuesto implica reflexión y también soltar y aceptar. Como primero de todo, en el segundo paso, Albedo, para la purificación hay que aceptar que eso sucedió. Y no tenemos máquina del tiempo para volver atrás. Sí hay herramientas que podemos utilizar como las constelaciones familiares o las constelaciones en psicología. Eso sirve mucho, porque a veces capaz que tengamos que amigarnos con una persona que ya no está o con una situación, pero es una liberación personal, es un camino interior. Quizás la persona ni se tiene que enterar que la perdonaste, no es necesario. Lo importante es que adentro tuyo hagas ese camino, ¿no? Y es mucho psicomagia, que es como un mix entre... ¿Por qué psicomagia? Porque es algo psicológico que vos lo pensás y lo sentís y haces una acción para eso. Puede ser escribir una nota, no sé, hay diferentes herramientas y no se trata de imponer nada tampoco. Pero bueno, como primer paso, nigredo, oscurecimiento, ir al subconsciente. Segundo paso, albedo, blanqueamiento, purificar eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay más pasos después de esa aceptación? El tercer paso es el Citrinitas y es el comienzo de nuestra gran obra porque es lograr pensar por nosotros mismos desde el ser puro, sin preceptos de programas mentales y sin condicionamientos o coacciones que provocan los traumas y esos recuerdos traumáticos. Entonces, nosotros tenemos un montón de capas como la cebolla, que para ir al corazón de la cebolla tiene un montón de capas y la cáscara y todo. Bueno, lo mismo sucede con nosotros y nuestras situaciones y nuestro modo de pensar y nuestro modo de reaccionar y eso afecta las decisiones que tomemos. Entonces podemos disponer del libre albedrío y usar nuestra libertad de elección, pero limpios de esos preceptos, de esos condicionamientos, de esos programas mentales que a veces vienen por la educación, la socialización, la cultura, las modas y que no son saludables y no estamos tomando decisiones que nos beneficien desde el ser puro. En este paso tercero de Citrinitas es eso, es lograr pensar por nosotros mismos, desde nuestro ser en nuestro eje. Al descubrir y liberar esa raíz que produjo eso que deseamos transmutar, nos liberamos conscientes y podemos tener una mejor dirección de nuestro destino y ya no estaremos más coaccionados ni condicionados, porque a veces no tomamos decisiones por malas experiencias. Acá en Argentina hay un dicho que dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Entonces después
quizás prejuzgamos o subestimamos o sobreestimamos situaciones y eso afecta en cómo tomar nuestras decisiones a partir de traumas vividos. Por eso acá sirve ir más allá del ego, ¿no? Pues el ego es nuestro carácter formado por las experiencias vividas. No es malo, ego no implica ser egoísta ni ser egocéntrico. El ego es simplemente lo que vivimos desde que nacemos mientras somos humanos. Y si vivimos traumas y nos quedamos solamente en eso, no vamos más allá de eso, nos perdemos de vivir una vida plena. Entonces, ir más allá del ego no significa dejar de ser nosotros mismos ni dejar de tener nuestro carácter, porque el ego nos sirve para subsistir e interactuar socialmente. Pero ir más allá del ego es recordar que somos, además de esa experiencia vivida, si fue traumática, también somos todo lo que vivimos antes de eso, todo lo que vamos a vivir después de eso. Somos una mente que tiene la capacidad de razonar, el alma sintiendo, el espíritu que abarca todo, ¿no? Somos nuestro cuerpo físico. Entonces, lo importante es eso, descubrir la raíz, aceptarla, liberarse de esa raíz y lograr pensar por nosotros mismos y que no afecten más nuestras decisiones esas situaciones que queremos transmutar. Puede ser también un diagnóstico de salud, por ejemplo, porque hay un montón de personas que se condicionan y un diagnóstico lo toman como una condena, cuando en realidad un diagnóstico es un mapa, son pasos a seguir para sanar o disminuir determinados síntomas. Y la persona es un ser humano más allá de esa situación física o mental que está atravesando, ¿no? Entonces es muy importante liberarse también de todos esos preceptos y conceptos mentales, o no sé, hay diferentes trabas, llamémosla, de programas mentales y que están impuestos, como, no sé, todos los que son ricos son malos, ¿no? O el que tiene dinero es porque es estafador, y un montón de cosas que por ahí después vos no tomás determinadas decisiones o te perdés de vivir determinadas oportunidades que pueden ser favorables por ese tipo de preceptos. Que son condicionamientos. Entonces, el tercer paso en Citrinitas nos liberamos de eso. Y esos serían los 3 pasos, o hay más aparte de esos 3. El cuarto paso, que es muy importante, se llama Rubedo, y es trascender los opuestos, ¿no? Uniendo al ego y al espíritu, que tienen que estar en armonía. Siempre es bueno una coherencia entre lo que uno piensa, habla, siente y hace, ¿no? Y después de ya haber descubierto la raíz en el subconsciente, haber aceptado eso, haberlo blanqueado, purificado, perdonado, ¿no? Y después de sacarse todos esos conceptos y preceptos mentales para tomar buenas decisiones, comenzamos a disfrutar de una nueva vida, porque al transmutar y liberarnos podemos dar mejor dirección a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras emociones y acciones. Si nosotros sanamos un trauma, no vamos a estar más pensando en eso, recordando eso, hablando eso, sintiendo eso negativo que nos produjo ese trauma, o accionando o dejando de accionar o reaccionando condicionados por el efecto negativo de ese trauma. Y forjamos una realidad más saludable de esa manera. Perfecto. Muchas gracias, Facundo. Vamos a ver las preguntas que nos hace la gente en el chat. A ver, por ejemplo, la primera pregunta es si la energía sexual también es alquimia.
También si está bien utilizada, si no se desperdicia. Básicamente todo es alquimia, desde cocinar hasta, no sé, por ejemplo, una obra nueva de un artista. Vos tenés el bastidor en blanco y cuando empezás a pintar y usás los materiales que uses, óleos, acrílicos, lo que sea, pinturas, y después no está más el bastidor en blanco y hay una obra plasmada ahí. Eso es alquimia. Escribir un libro es alquimia, cocinar es alquimia. Todo es alquimia. Lo interesante de esto es que la idea de usar estos pasos son que a través del proceso de la alquimia del ser podemos llegar a la iluminación. Y me refiero a iluminación con una vida lo más libre de sufrimiento posible, ¿no? Porque trascendiendo opuestos en balance y en armonía, nosotros podemos sufrir menos de lo que el sistema está diseñado para que suframos, ¿no? Pero sí, las energías sexuales son... Es muy profundo eso, habría que hacer otro programa, pero sí, se puede utilizar como un proceso alquímico y no desperdiciar esa energía que se genera en el momento de, de tener relaciones sexuales, del acto sexual. Hay un subidón de energía. Imagínate que es la energía más importante porque es creadora de vida. Entonces, las energías sexuales son muy importantes. Está bueno indagar y profundizar más en eso. Tomás. Hola, a ver si estamos de nuevo, ¿no? Bueno, Tomás, creo que se cortó la transmisión en Holanda, así que voy a seguir. Lo interesante de esto es dejar de sufrir por cosas que nos hacen perder tiempo precioso de nuestra vida que puede ser plena y armoniosa. No sé si estás. Ahí estás de nuevo, Tomás. Sí, no sé qué me volvió a pasar, creo que fue el navegador, pero ahora veo a dos tomas, pero Sí. bueno. No sé si contestaste ya la pregunta de la Sí. energía sexual. Sí, que hay que indagar y profundizar más y que es una energía muy poderosa porque es la energía creadora de vida. Y al momento del acto sexual se genera una energía que si uno la direcciona correctamente puede servir mucho, ¿no? Perfecto. Pues otra pregunta es de Amar Eser. Dice, buenas noches, Tomás y chicos. Abrazo a todos. Muy interesante como expone el camino del ser en conciencia. Dejo una pregunta para el invitado. ¿Qué es lo que más ama hacer en su día cotidiano? No entiendo muy bien qué tiene que ver con el tema, pero bueno, si quieres contestar, pues le hacemos este placer a Amar es Ser. Ok, bueno, hablando de la alquimia, como para que tenga algo que ver, yo lo que hago todos los días es un entrenamiento que incluye una sesión de Qigong, una meditación, una oración, una lista de gratitud mental y hacer gimnasia y estar en contacto con la naturaleza y tocar mis plantas y estar al sol. Y es un proceso alquímico porque yo me siento de una manera antes de hacer eso y cuando termino mi entrenamiento, a veces si tengo tiempo, estoy 2 horas haciéndolo o a veces una hora. Hubo una transmutación y me siento mucho mejor y mucho más tranquilo y mucho más en eje. Y por lo general lo hago en el día a día hace aproximadamente, a ver, 2008, 2015 años. Hace 15 años que tengo mi rutina, fue mutando porque hay diferentes tipos de meditaciones. A veces meditaba acostado, luego parado, luego sentado. Hacía diferentes tipos de gimnasia. Antes no hacía Qigong y ahora hace unos 8 años que lo agregué. Y ahora también comencé Kung Fu, que está bueno, es hacer deportes. Y creo que son procesos alquímicos. Descubrir el autoconocimiento y preguntarnos a nosotros mismos y descubrir
cómo nos sentimos y qué nos hace bien y hacer eso que nos haga bien si la idea es no sufrir. Perfecto, muy bien, muchas gracias. El aprendiz pregunta, a ver, dice ahí, amar es ser, gracias, tiene que ver porque lo que más le guste hacer en el día nos... A ver, otra vez. Pues no, lo que más le gusta hacer en el día nos va a guiar. Gracias, Tomás. Eso que dices es maravilloso. Muchas gracias, amar es ser. Y otra pregunta de el aprendiz El aprendiz pregunta. ¿Por qué crees que la alquimia siempre usó lenguaje metafórico sobre algo trascendental? Pues por la persecución recibida por las autoridades de esa época, ¿no? Por eso siempre hubo dos enseñanzas, la exotérica, abierto a toda la población, y la esotérica. Lo esotérico es cerrado, reservado a un grupo selecto de iniciados en esos conocimientos, y sobre todo en el medioevo o hace 2000 años atrás quizás se llamaba magia y no alquimia, ¿no? O en la época medieval era la alquimia, pero bueno, siempre muchas enseñanzas que ayudan a la población a evolucionar psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, a la apertura de conciencia, a liberarnos de la esclavitud impuesta, siempre fue perseguido. Entonces por eso creo que utilizaron como Dios, también Jesús enseñaba en parábolas, en metáforas, y además tengamos claro que hay dos tipos de receptores por lo general también de la información. Está ese que entiende todo lo que se le explica de una manera literal, y estamos los otros que nos elevamos más allá del bruto de lo que vemos y tratamos de interpretar lo que los autores nos quieren transmitir. Pero creo que el tema de discreción, secretismo, simbología, fue por la persecución recibida de las autoridades, de los científicos o los magos que practicaban conscientemente la alquimia. Perfecto, muchas gracias. Ok, esta pregunta es importante también de el aprendiz Dice, ¿cómo sería el ser después que logra la transmutación? Y bueno, tendría mucho más tiempo para dedicarse a lo que le hace bien, pues no estaría más atrapado en esos bucles repetitivos que no permiten que la energía fluya. Entonces, igual es un proceso permanente esto de la alquimia, porque el ser humano en la dualidad implica que a veces sucedan ese tipo de cosas. Entonces está bueno tener consciente de estas herramientas para usarlas en el día a día, a ver qué queremos transmutar. Siempre cuando empezamos es lo más difícil, que son traumas de la infancia, pero después quizás si nos pasa algo difícil en el día a día también contamos con un proceso de transmutación. Y creo que sería el ser más libre de lo que era antes, libre de patrones impuestos que pueden perjudicarnos, patrones impuestos por la educación, por la cultura, eh, por las autoridades, por la Matrix, llamémoslo. Entonces una persona luego del proceso alquímico, de este proceso alquímico, que depende de lo que haya querido transmutar, pero creo que es para mejor, para mejorar, y es una mejor persona. Porque el que no está perdiendo tiempo o desahuciado por estar padeciendo ese recuerdo traumático, o esa enfermedad que quiere transmutar, y bueno, va a tener tiempo para hacer otro tipo de cosas. Y supongo que si es una persona espiritual que se encargó de resonar con esta información, de practicar, porque esto es así, es gnosis sofía, ¿no? Gnosis es conocimiento, que es pura información, y sofía es la sabiduría la trae a aplicar ese conocimiento.
muchas gracias. A ver, otra pregunta que dice, ¿cuáles serían los puntos débiles de la alquimia? Yo creo que el primero, que es llegar a la raíz de eso, y el segundo, el primer paso y el segundo paso. Primero encontrar la raíz de eso que nos está causando esa situación o eso que queremos transmutar. Y después tener convicción de realmente cambiarlo, decidir y hacerlo. Creo que ahí hay que poner mucha fuerza, mucha garra, mucho convencimiento, hay que tener la maestría y la valentía de hacerlo, ¿no? Hay que aceptar, a veces hay que llegar a la raíz. Hay gente que por ahí pasa toda su vida traumada y ni sabe lo que le provocó ese trauma. Entonces ya es valiente descubrirlo, pero mucho más valiente es aceptarlo y querer cambiarlo. Ok, muchas gracias. Y ahí pregunta también Shayoshira Flor de Lis, ¿qué pasa si alguien, sea quien sea, mete cosas para traumar a alguien? O sea, no acabo de entender, o sea, ¿qué quieres decir si esto se podría usar para mal o Ah, como... exacto, hay malas intenciones, pero esa persona que está generando traumas en otras personas, de hecho eso no solo lo hacen personas que no son buena gente, también lo hacen las instituciones, las agencias de inteligencia, los estados, el sistema, lo hacen a través de las culturas, son malas intenciones para generar traumas, las falsas banderas, las pestes tiradas, un montón de cosas. Estamos expuestos a gente mala, personalmente, personas, pero individuos, pero también a un sistema malo y opresor y esclavista y traumático. Esas personas, las que sostienen esas instituciones corruptas que generan traumas en la población, y las personas que generan traumas en otros con malas intenciones, simplemente se están generando su propio castigo por principios fundamentales universales de causa, efecto y correspondencia. Como siempre digo, las leyes herméticas, las leyes universales. Esa mala intención que tenga esa persona que está generando traumas va a tener consecuencias que van a volver multiplicadas, así como la semilla es la causa del árbol y sus frutos son la correspondencia. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, no, bueno. Pues bueno, muchas gracias. Entonces, pues para resumir, los pasos sería primero buscar la raíz. Cuando hayas encontrado la raíz sería la aceptación y todo este rollo, ¿no? Y luego el tercero sería la superación, ¿no? ¿Has dicho? Sí, la liberación, es liberarnos de eso traumático o de esos preceptos o esos programas mentales impuestos que nos afectan al momento de usar nuestro libre albedrío, de tomar decisiones o de reaccionar. Entonces, el tercer paso es liberarnos, ¿no? Ya al descubrir la raíz que produjo eso, de aceptarla y sanarla, que es bastante trabajo, porque la teoría es muy fácil explicarla en una charla de una hora, pero después esto es un proceso interior
que hay que ser valiente para lograrlo. Y como cuarto paso, unir al ser y al ego y trascender los opuestos. Unir al espíritu y al ego, ¿no? Y tener coherencia. Entonces ahí podemos forjarnos la realidad que queremos realmente. Cuando ya superamos los obstáculos que se presentaron, que por lo general ocurrieron hace mucho y que después como no se sanó en su momento, eso se fue acumulando y haciendo una egrégora que la estamos alimentando cada vez que nos sentimos mal por algo, cada vez que nos sentimos mal por eso. Es toda una descarga fotónica electromagnética de nuestros pensamientos, lo que decimos y lo que sentimos, que está alimentando un ente en el astral que si se vuelve vicioso ese ente en el astral, ¿no? Entonces cada vez se repiten más esas cosas porque cada vez quiere más energía y si la energía es de sufrimiento no está buena. No está buena para el ser humano que lo está padeciendo, ¿no? Pues la idea es una vida plena y no de padecimiento. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas en este momento. Llevamos 45 minutos más de 45 minutos de programa. No sé. 57 me dice aquí. Bueno, 57 es desde que abrí la ventana esta de Jitsi, pero Ok, el ok. programa lleva 45. Pero bueno, Muy bien. da igual, igualmente, Sí. no sé si hay más cosas que te gustaría decir, que te gustaría explicar sobre esto de los pasos de la alquimia del ser. Simplemente aclarar que esto nos sirve cuando queremos resolver conflictos, cuando las personas necesitamos sanar algo o cuando las personas necesitamos cambiar una situación que no nos está haciendo bien. Tener bien claro eso, que la verdadera riqueza es estar tranquilos y vivir bien y que el oro puro podemos ser nosotros mismos con una vida plena. Interesante. Pues bueno, muchas gracias, Facundo. Eh, Okay. Iremos terminando y tal, pero ya haremos más programas más adelante, Por porque supuesto. a ti que te va bien los jueves o O martes o jueves está bien. martes o jueves. A ver, Ajá. por ejemplo, martes o jueves podría ser, porque hoy es el día 20, ¿no? Sí. Entonces, pues podría ser, sí, el martes 22 de agosto a la misma hora que hoy, ¿o quieres más pronto o más tarde? No, perfecto. Esta hora está perfecta y el 22 de agosto también. Ya va a estar disponible en esa fecha mi nuevo libro, el segundo libro que publico, que se llama Flash Galáctico en el planeta Tierra y es ciencia ficción basada en hechos reales. Va a estar muy bueno. También está mi primer libro, se llama Energía, Frecuencia y Vibración, disponible en Amazon. Ambos libros están físicos para tener en la biblioteca, old school, leerlos así en papel, o si no, para leer de los dispositivos digitales, también en ebook. Así que los invito también a suscribirse a mi canal de YouTube, que es Facundo Luis Ula, donde facilito información con la buena intención de ayudar a sentirnos bien. Y a seguirme en mis Instagram, @ulafacundo o @energy.vibratory frequencies, a pedir amistad en Facebook, Facundo Luis Ula.
con doble L. Y muchas gracias, Tomás, por darme la oportunidad de compartir esto que fui aprendiendo y practicando y que a mí me sirvió, y por eso la buena intención de compartirlo. Sí, claro. El próximo programa podemos hacer como pues la presentación de tu nuevo libro y todo eso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias a toda la gente que haya visto el programa. Terminamos aquí. No sé si habrá más programas hoy, pero mañana volveremos a estar con ustedes con más programas. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias y bendiciones. Chao. A ver, Adiós. ahí se termina. Ok. Bueno, pues